Hola a todos, bienvenidos a nuestra penúltima clase de todo este gran recorrido en el estudio de la teología de Mateo, el capítulo 24. La clase de hoy que veremos será acerca de la gran tribulación, como ustedes están viendo aquí en la pantalla. Y bueno, ya casi terminamos este viaje por este maravilloso capítulo, donde hemos visto muchas verdades, donde hemos visto la asociación entre, entre lo que pasó en la Jerusalén del año, lo que pasó en la Jerusalén 586 o 584, 586 antes de Cristo, lo que sucedió también en la Jerusalén del año 70 y cómo esto se asocia con lo que va a pasar en el fin del tiempo. Pues bien, Mateo capítulo 24 nos habla entonces de lo que será esa gran tribulación. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 21. Mateo 24, versículo 21, que nos habla lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que vamos a tener una palabra de oración para iniciar entonces con nuestro penúltimo curso, la gran tribulación, y con esta magnífica entrada, con estos dos versículos bíblicos. Oremos. Amantísimo buen Dios y buen Padre que estás en los cielos. Hemos llegado a la etapa final de este curso. Hemos llegado a la clase número 8, la penúltima clase, donde nos has permitido conocer y ver muchas cosas realmente maravillosas para todos nosotros. Queremos implorarte que en esta clase, al igual que en las demás, que en las anteriores, sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. Guíanos a través de la palabra, guíanos a través de los testimonios, y que estas clases no queden solamente en lo académico, sino que podamos ahora ser partícipes, partícipes en la gran comisión, y sobre todo que podamos dar respuesta a muchas preguntas, que podamos enseñar muchas cosas de este capítulo que hemos estudiado durante esta casi semana y media que iniciamos. Así que todo lo dejamos en tus manos y por favor suplicamos, rogamos por tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. En el conflicto de los siglos, la página 600, la sierva del Señor tiene mucho que decir con respecto a esto de la gran tribulación. Voy a leerles un pequeño fragmento. Se encuentra, como les digo, en el conflicto de los siglos, página 600, que nos dice: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente en Jerusalén. Recordemos asimismo que en el capítulo número 1 de Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor hablaba de algo muy interesante, y es el hecho de que lo que pasó en Jerusalén del año 70 apenas es... Se acabó de bajar. Sí, escuché una voz. Esperanza hasta hoy me contó que se había caído. Eso fue recién llegada. Ok. Y en la página 600 nos ratifica, ¿sí? Y vuelvo a leerlo: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En ese orden de ideas, estamos viendo que esta gran tribulación que menciona Mateo tiene una doble aplicación. Vamos a ver que tiene una doble aplicación, pero definitivamente ha sido de la más espantosa que ha ocurrido en el planeta, solo que su primera etapa ya terminó. Falta la segunda, que va a ser todavía peor que la primera. En ese orden de ideas, la bestia de Apocalipsis, como lo vimos en las clases anteriores, la bestia de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 13, a partir del versículo 11, y también desde los versículos 1 al 10, tiene dos periodos de persecución. Bien, entonces, nos habla en Apocalipsis 13 que los santos caerán o estarán en sus manos por 42 meses, ¿sí? Por 42 meses, que son los mismos 1260 años, o sea, 42 meses, tiempo es la mitad de un tiempo.
y 1260 días o años son exactamente el mismo periodo de tiempo. Entonces, esta bestia de Apocalipsis perseguirá a los santos por 42 meses, luego tiene una herida que será sanada por la segunda bestia, y entonces volverá a perseguir como lo hizo al principio. Es decir, la primera etapa viene a ser los 1260 años que se nombran en la profecía de Daniel, el capítulo 7. Ahora, ¿esto cuándo ocurre? ¿Cuándo va a ocurrir? Exactamente cuando estamos en la época del quinto sello. El quinto sello menciona las dos etapas de la tribulación. Por ejemplo, vamos a ir a verlo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis, el capítulo 6. Vamos a ir allí. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a ver entonces la apertura del quinto sello. Esto lo vamos a ver a partir del versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Fíjense cómo dice la escritura. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas. Ellos ya están justificados, ¿vale? Su corona de la vida ya está asegurada. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Ahora fíjense aquí la terminología que usa. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hay un periodo, hay un primer grupo de mártires que claman por justicia, y a este grupo de mártires se les dice que tienen que esperar un poquito de tiempo porque va a haber otros mártires. Quiere decir entonces que esta etapa de la tribulación se cumple en dos periodos, El primero es en los 1260 años y el segundo es en lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Bien, que esto va a pasar como la gran tribulación final, cuando venga toda esta gran crisis global, y pues definitivamente va a ser peor por su intensidad. Una tribulación cual nadie ha visto y que jamás va a volver a suceder. Pero cuando juntamos estas dos tribulaciones, ¿sí? Estas dos etapas de la tribulación, finalmente es una sola. Una se caracteriza por su longitud de 1260 años y esta, aunque es mucho más corta, se va a caracterizar por su intensidad. Entonces, allí tenemos entonces este paralelo. Ahora, fíjense lo que nos dice también la sierva del Señor. Esto está en estos tomos de manuscritos inéditos, en el tomo 13. No ha sido traducido al español, están en ese proceso. También lo pueden encontrar ustedes en internet como Manuscript Releases, en el tomo 13, página 94. Página 94. Este tomo todavía solo está en idioma inglés, pero están en el proceso de traducirlo. Nos dice lo siguiente: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos problemáticos. El mundo está agitado por un espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas angustiosas que anuncian los profetas. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi se han cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. El versículo 30 describe a un poder que contristará y volverá con furia contra el pueblo santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Van a ocurrir escenas similares a las que se describen en estos versículos. Ahora dirán ustedes, ¿qué es lo que está describiendo el profeta Daniel? ¿Qué es lo que está describiendo el profeta Daniel? Muy bien. Daniel capítulo 11, bueno, y quiero entonces anunciarles que nuestro próximo curso va a ser precisamente los estudios enfatizándonos o enfocándonos en Daniel capítulo 8 al capítulo 12. El capítulo 11 de Daniel es rico en el tema profético, es altamente carnudito, por decirlo así, y es un capítulo que vale la pena estudiarlo a profundidad, como hemos hecho en Mateo el capítulo 24.
Ahora, cuando leemos Daniel 11, vamos a leer exactamente desde los versículos 31 al 39. Por cuestión de tiempo no los vamos a leer completo, pero fíjense lo que dice el versículo 31. Se levantarán sus tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Volvemos al tema. Profanan el templo, quitan el continuo, ¿sí? Algunas Biblias dicen el sacrificio continuo, pero esta palabra sacrificio no está ni en el hebreo ni en el griego original, solo está la palabra continuo. Ahora, ¿qué es el continuo? Los que estuvieron conmigo en la clase de santuario, en la clase bíblica de santuario en la iglesia de Filadelfia, allí se había explicado que el continuo son todos los servicios del santuario y que correspondían al sacerdote, que tenía que hacerlo de continuo. Por ejemplo, el lavado tenía que ser de continuo. Los panes de la mesa de la proposición tenía que ser cambiados y puestos allí de continuo. Lo mismo, mantener las lámparas encendidas del candelabro tenía que hacerse de continuo. ¿Vale? Lo mismo el incienso, todos los servicios de santuario, todo esto tenía que ser de continuo. Entonces, este poder, el papado, pisotea el continuo, eso ustedes lo ven desde Daniel el capítulo 8, pisotea todos los servicios de santuario, ¿sí? Y coloca allí la abominación desoladora, ¿vale? Que es ese servicio espurio, que es el servicio donde un hombre se pone en el lugar de Cristo y allí pues se implementa un falso sistema de adoración. Ahora, fíjense algo importante y es que en el título o en el fragmento de Manuscript Releases o manuscritos inéditos, dice que precisamente este poder se va a aliar con aquellos que deciden violar el pacto. Fíjense lo que dice Daniel 11 y el versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, ¿qué son lisonjas? ¿Qué es lo que significa lisonjas? Pues las lisonjas son las palabras bonitas, son las palabras que adulan. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, por ejemplo, y la historia de la redención, dice que Satanás utilizó palabras agradables para llamar la atención de Eva. La halagó por su belleza, la halagó también por su inteligencia, y esas palabras aduladoras son las que utiliza el enemigo para engañar a muchos. Por ahí entra. Hay que tener mucho cuidado de utilizar palabras aduladoras o de recibir palabras muy aduladoras. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando estas palabras, estas lisonjas, ¿sí? Estas lisonjas quieren menoscabar, ¿sí? Quieren menoscabar el pacto, quieren menoscabar la ley de Dios. Entonces, más adelante, precisamente, habla más acerca de lo que hace este cuerno pequeño, hombre de pecado, hijo de perdición, gran ramera. Todos estos símbolos corresponden, la bestia, todos estos símbolos corresponden al mismo poder. Por ejemplo, el versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses habla maravillas o habla blasfemias también dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, dice el Señor. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estamos viendo estas etapas del conflicto. Se levanta este poder, persigue a los hijos de Dios durante 1260 años, exactamente el 9 de diciembre, ¿sí? De 1798, se le causa la herida a este poder y termina la persecución, o unos añitos antes termina esa persecución terrible contra los cristianos hijos de Dios. Pero más adelante, con la segunda bestia de Apocalipsis, esa herida será sanada, quiere decir que va a recuperar su poder y la segunda etapa o el segundo periodo de tribulación va a volver a comenzar de nuevo, solo que esta se va a caracterizar por su grandísima intensidad. Y es lo que ustedes van a encontrar en Daniel capítulo 11, de los versículos 40 al 45. Recuerden que anteriormente las Biblias no estaban, o la palabra de Dios no estaba separada por capítulos y versículos. Pero, por ejemplo, desde el versículo 40 hasta el versículo 45, habla de matar, habla de extirpar al pueblo de Dios. Por ejemplo, versículo 44 dice,
pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará sus tiendas entre el palacio y entre los mares, y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Obviamente la idea es que esto se pueda estudiar mucho más a profundidad, pero básicamente está hablando exactamente lo mismo de cómo va a terminar la ramera de Apocalipsis 13. Son profecías que ocurren de una manera paralela, describen lo mismo, pero con otros símbolos. ¿Mm? Entonces, ambas etapas son las peores que se han visto en la historia del mundo. Según la historia estadística, este poder que podemos llamarlo cuerno pequeño, la gran ramera, el hijo de perdición, eh, la mezcla entre el barro y los pies, como lo quieran llamar, ¿vale? Según lo registrado, murieron a manos bueno, el número de personas que murió a manos de este poder fueron de 80 millones de personas, registradas legalmente. Pero por debajo, quién sabe cuántas más hubiera podido asesinar. Eso según el dato estadístico, más de 80 millones de personas. ¿Mm? Y las que faltan, ¿no? Y las que faltan. Entonces, al terminar estas dos etapas, ¿sí? Estas dos etapas, que la primera terminó, como lo vimos, en 1798, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí medio anotado, 1798, vendrá la segunda, que es la que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuándo comenzará? No se sabe. O sea, un día o fecha específico no se sabe. Pero las señales nos indican más o menos cuándo comenzaría este tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué tiempo de angustia de Jacob? Es una excelente pregunta. Pero continuemos. Continuemos. Un segundo, sí, vamos bien. Continuemos. Ahora, vamos a repasar rápidamente la secuencia de Mateo 24 a fin de que tengamos entonces claro cómo es que todo esto va a funcionar, cómo es que todo esto va a seguir adelante. Por ejemplo, lo primero que va a pasar son falsos maestros, falsos mesías, ¿sí? Falsos profetas, guerras, desastres, ¿sí? Con la llegada de estas guerras y de estos desastres, pues se va a culpar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a recibir el poder del Espíritu Santo para hacer el gran pregón, ¿sí? O el pregón de medianoche, como se le llama. Ese fuerte clamor va a llegar a los oídos de los reyes, pero al mismo tiempo se va a colocar o se va a instaurar esa abominación desoladora, que es la ley dominical por decreto y por ley constitucional obligatoria. ¿Mm? Entonces habrá una división grande, unos verán unos verán la señal de esta abominación y huirán a los montes, pero otros se quedarán. Es claro que el Señor va a dejar algunas personas para defender su palabra y quede como testimonio a aquellos que rechazan el mensaje de Dios. El pueblo de Dios huye y ninguno perece en el tiempo de angustia. Son este grupo de personas que se le conocen como los 144,000, que no verán la muerte y pues serán transformados de un momento a otro. ¿Mm? El pueblo de Dios finalmente es liberado y Jesús viene. Es más o menos la secuencia de eventos. Ahora, la segunda etapa, ¿cuáles son las dos etapas de tribulación? Las dos etapas de tribulación. Volvamos a Mateo el capítulo 24. Volvamos a Mateo el capítulo 24 y volvamos a leer el versículo 21. Mateo 24, versículo 21, que nos dice lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, fíjense aquí algo supremamente importante. Algo supremamente importante. Y es que nos habla del tiempo de tribulación. Y el versículo 22, conectado con el versículo 21, dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero es por causa de los escogidos que el tiempo de tribulación será acortado. Repito, esto no habla de ninguna manera
de que el día esté durando menos tiempo. Esto no está hablando de que la NASA confirmó que el día está durando 23 horas, casi 48, 49 minutos. No habla de nada de eso. Habla del tiempo de tribulación. Ese tiempo terrible. ¿Mm? Ahora, fíjense también lo que nos dice la sierva del Señor, aumentando un poco lo que estamos estudiando con respecto a este punto. Y esta parte es terrible. Fíjense ustedes. Cuando Él, hablando de Jesús, abandona el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Pasó lo mismo en 586, cuando los habitantes sacaron la Shequina y se posó en el Monte de los Olivos. Pasó antes del año 70, cuando los fariseos sacaron a Jesús del templo y Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús se va del templo y se va a posar al Monte de los Olivos. ¿Mm? Ahora, el Espíritu Santo aquí no se va a posar en el Monte de los Olivos, sino que ya se retira completamente del planeta Tierra, dejando sellados a los siervos del Dios vivo. ¿Mm? Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Tremendo. Básicamente, la conciencia no va a tener freno. Ya no van a discernir entre lo bueno y lo malo. Su capacidad de pensar en hacer el bien es eliminada completamente. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo se va de una persona. Eso es lo que pasa, eso es lo que acontece. ¿Mm? Eso es lo que acontece. Ahora, vamos a leer Conflicto de los siglos 610. Conflicto de los siglos, página 610. Este versículo también, no, perdón, este fragmento también es tremendo. Fíjense lo que dice. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. ¿Ven? Es en grupos de familias. Como los cristianos de los valles de Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fuertes rocas. Cumplimiento que pasó anteriormente y cumplimiento que se verá en este tiempo. Así que es muy importante que se hagan los preparativos para poder vivir de la tierra, porque llegará un momento donde ya no se pueda, donde ya no se pueda. Entonces, fíjense, volvamos a lo mismo. Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y vuelve a utilizar el término entonces. ¿A qué se refiere este término entonces? ¿Qué es lo que significa el término entonces? Recordemos que en clases anteriores habíamos visto que el término entonces es como el eslabón de una cadena, es decir, me une la parte A con la parte B. Ese entonces me está diciendo que algo anterior desencadena esta gran tribulación. En Mateo capítulo 24, el versículo 15, habla de que esta tribulación la desencadena la puesta de la ley dominical o la abominación desoladora. Pero en Daniel 12 dice que esta tribulación se desencadena cuando Jesús termina su ministerio sumo sacerdotal. Entonces, cuando Cristo termina
suceden dos eventos. Ley dominical o abominación desoladora y, bueno, inicia el tiempo de angustia. Inicia ese tiempo grandísimo de angustia. Ahora, fíjense lo importante del versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y es cuando la intervención divina detiene, dice aquí, cuando la intervención divina detiene la aniquilación total del pueblo de Dios. Es decir, si Dios no acorta esos días, todos los santos del Altísimo serían muertos. Todos. Pero por causa de ellos es que la tribulación debe terminar, debe ser acortada a fin de que quede ese grupo especial de personas que no van a conocer la muerte y son conocidos como los 144,000. Conflicto de los siglos, página 619. Página 619. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar esa secta aborrecida. Se convendrá dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora, es decir, en una nochecita van a ir a buscar a todos para aniquilarlos. Esa parte la encuentran ustedes también en Daniel 11, versículos 40 al 45. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados en escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por las legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Así será ese tiempo de tribulación. Así será ese tiempo tan tremendo para el pueblo de Dios. Pero finalmente ellos serán liberados. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. ¿Se dan cuenta? Por eso estos mensajes no son populares. Porque cuando la persona que se para a predicar allí en ese púlpito o en la calle o en las redes sociales habla que una de las exigencias de Dios es arrepentimiento genuino, es contrición del corazón, eso enfurece a muchos. Que de eso no se hable, eso no va a ayudar, eso no va a unir. Repito, el poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Esto es básicamente lo que pasa en ese tiempo de tribulación. La tribulación no es para todo el mundo, la tribulación es solo para los hijos de Dios. Pero ¿por qué atribulados? ¿Por qué ellos estarán atribulados? Miren, la razón es muy sencilla. Se le llama tiempo de angustia a Jacob, era porque Jacob pensaba que su hermano lo iba a matar. Se le llama tiempo de angustia de Jacob, es por el hecho de que los hijos de Dios, a ellos no les va a importar si viven o mueren. Eso no, eso es lo de menos. La angustia la llevan es por el hecho de saber si fueron sellados o no. Los hijos de Dios no saben que están sellados para salvación, sino solo hasta cuando Cristo venga. Y esa será su angustia. Es porque sienten la separación entre Dios y los hombres que hizo el pecado. Es básicamente casi la misma angustia que tuvo Jesús. Las gotas de sangre que Jesús derramó fue por su angustia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento supo que el pecado lo separó de su Padre. Jamás se habían separado. Nunca en toda la eternidad se habían separado. Pero cuando Dios en el Getsemaní pone todos los pecados de la humanidad sobre Jesús, Jesús ahí es donde siente que el pecado hizo una separación inmensa entre él y su Padre. Y por eso la angustia. Lo mismo pasará con el pueblo de Dios. Es por eso que si estamos tan acostumbrados a pecar, preocupémonos. Preocupémonos.
Porque si llegan estos mensajes espurios, donde básicamente no se denuncia el pecado por su nombre, sino que aviva a que los hermanos de iglesia estén ignorando sus pecados, muy seguramente van a ser engañados. Entonces, el hecho de hablar estas cosas no quiere decir que no se crea en la gracia de Cristo, por supuesto que sí, pero hablar de estas cosas es lo que nos debe acercar a la gracia de Cristo, es lo que nos debe acercar a pedir, a solicitar, con insistencia, con lágrimas, con oración, con ayuno, de rodillas, que la gracia de Cristo nos cura. Y aun cuando lo hagamos, en ese tiempo de tribulación, solo los salvos sabrán que son salvos hasta que Jesús venga. Antes no. Antes no. ¿Vale? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, en ese orden de ideas, el versículo 22 de Mateo 24, ustedes están allí, lo están viendo allí, dice que por causa de los escogidos, ¿sí? Aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son? Aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 12. Colosenses, capítulo 3. Vamos a ir allí, Colosenses, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 12, que nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estos son los escogidos de Dios, que básicamente son los que aceptaron al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, vamos a ir allí. Mateo el capítulo 24, todavía no. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Mateo 24, versículos 30 y 31 nos dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, puntos importantes aquí. Puntos importantes para entender este versículo, porque cuando entendemos bien este versículo, vamos a estar blindados en el momento de la gran y terrible falsificación, que es el engaño capital de los últimos días. Entender estos dos versículos es muy importante, así que vamos a mirarlo por partes. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, pasa algo aquí. Esto ustedes lo pueden confirmar en el conflicto de los siglos y también en eventos de los últimos días. Lo primero que habla es la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa señal? Resulta que esta señal del Hijo del Hombre es la misma señal que vio el profeta Elías. Es una nubecita, ¿sí? Es una nubecita muy pequeña, de color negro, del tamaño de un puño. La sierva del Señor la describe como el tamaño de un puño, que a medida que se acerca, se va aclarando cada vez más. Ahora, los hijos de Dios van a entender esa señal. Los impíos no, pero los hijos de Dios van a entender esa señal. Y hay algo allí, no lo vamos a hablar acá, porque no nos da el tiempo, y hay algo allí sumamente interesante, y es que los hijos de Dios que estén con vida en ese momento, del cual hay dos grupos, ambos entenderán cuáles son esos dos grupos: los que no conocerán la muerte y los que resucitan en la resurrección especial. Entonces, viene la resurrección especial,
y aquellos santos, aquellos salvos que resucitan un tiempo antes de que Jesús venga, esa es la resurrección especial, que son los que murieron desde 1844 hasta la presente, ¿sí? Todas esas personas que murieron en Cristo van a resucitar antes de que Jesucristo venga, van a ver la señal, van a entender esa señal, lo mismo que los que no conocerán la muerte verán la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Y allí habrá una liberación, ¿vale? Lo estudiaremos posteriormente. Ahora, el enemigo, el enemigo quiere que los cristianos piensen que no hay tribulación. Vamos a seguir leyendo. Fíjense, versículo 31. Ya cuando Cristo viene, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Con esto el enemigo lo que quiere dar a entender es que Jesús presuntamente estaría pisando el planeta Tierra, dando entrevistas, apareciéndose aquí, apareciéndose allá, haciendo milagros, y es por eso la gran advertencia del Señor Jesucristo en Mateo 24 y el versículo 23, cuando dice, entonces si alguno os dice, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque Jesús cuando viene por segunda vez, él ya no va a pisar la tierra. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a ir allá. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a fin de que no seamos engañados por el enemigo cuando aparezca esta o cuando tenga esta aparición. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer versículos 16. Vamos a ir allí, 16. Dice lo siguiente, Primera Tesalonicenses 4, versículo 16. Fíjense aquí la terminología, subrayen este versículo, si pueden utilizar con diferentes colores, mucho mejor, porque hay palabras claves que tenemos que tener en cuenta. Versículo 16 nos dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos bien, dice que desciende del cielo, ¿no? Pareciera que Jesús desciende al planeta Tierra. Pero la terminología que dice aquí que desciende del cielo, dice que desciende de lo más alto, pero no dice que desciende completamente a la tierra. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Fíjense, aquí está el punto clave. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron en Cristo y con la resurrección especial, ¿sí? Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Ahora fíjense aquí lo importante de lo que habla. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Jesús desciende de lo más alto, pero no pisa el planeta Tierra. Entonces, en ese momento, cuando Jesús viene por segunda vez, llama a todos los que murieron desde 1844, bueno, los que murieron, perdón, desde Adán hasta 1844. Porque cuando Jesús termina su ministerio sacerdotal, los que murieron desde 1844 hasta la presente, los muertos, los que murieron, los muertos en Cristo van a resucitar. Ven la señal del Hijo del Hombre, se unen junto con los que no han visto la muerte. Jesús resucita desde Adán hasta 1844 o antecitos de 1844 y todo ese grupo, fíjense lo que dice, seremos arrebatados en el aire, sigue diciendo, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si Jesús desciende a la tierra, nosotros ¿para qué vamos a ir al aire? No tiene sentido. Jesús no va a pisar la tierra. Jesús no va a pisar la tierra. Es para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso lo que dice Jesús en Mateo 24, tiene mucho empalme con eso que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque fíjense que el versículo 31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta
Fíjense, los dos versículos habla de trompeta. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Del cielo hasta el otro. Jesús no va a pisar la tierra. El enemigo en su falsificación sí, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, por eso toca tener muchísimo cuidado. Complementemos, conflicto de los siglos, página 614, conflicto de los siglos, página 614. Sin embargo, el tiempo de angustia será cortado por amor de los elegidos. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado un tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Esta promesa es maravillosa porque los hijos de Dios van a ser defendidos por los ángeles. ¿Por qué no conocerán la muerte? No es porque no tengan la capacidad de morir. No conocerán la muerte es porque serán defendidos por los ángeles de Dios. No verán la muerte porque aquí está hablando de un pasaje de Jeremías donde dice que si lo atacan a espada, esa espada se quebrará como paja. Pero vamos a poner un término más moderno, como si estuviéramos en nuestros días. Si alguien se atreve a dispararle un balazo a un hijo de Dios en esa tribulación, la bala simplemente se va a desaparecer. O simplemente se quedará suspendida en el aire, pero no va a tocar a un hijo de Dios. No va a pasar. Por tanto, ese tiempo de persecución va a ser acortado. Por ende, esas personas no van a conocer la muerte. Por ende, ese tipo de personas van a entender cuál es la señal que ven en el cielo, esa nubecita de color negro del tamaño de un puño. Y cuando el Señor Jesucristo descienda de los cielos, ¿sí?, mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, y tanto los que no conocieron la muerte, resurrección especial, y los que resuciten cuando Cristo venga, todos ellos, todos nosotros vamos a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Me encanta este tema. Ahora, como ya hemos visto, la Biblia me dice que Jesús no pisará la tierra. Como ya hemos visto, entonces los justos, tanto de la resurrección especial como la resurrección, digámoslo, ordinaria, llamémoslo así, pongámosle un término, y los que no conocieron la muerte, todos vamos a ver y vamos a recibir al Señor en el aire. Pero habrá una falsificación. Habrá una falsificación. Vamos entonces a ver esta parte. Satanás se hace pasar por Cristo, viene con majestuosidad, viene con bendiciones y sobre todo viene a anunciar algo que es lo que tiene que poner en el bombillo rojo a todos los cristianos, aunque Jesús lo advirtió. Volvámoslo a leer. Mateo capítulo 24 y el versículo 23. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Es más, ni nos asomemos, ni el televisor, ni el TikTok, nada, nada. No nos atrevamos a ver, tan siquiera por curiosidad, absolutamente nada. Entonces, después de que traten de aparecerse todo este montón de mesías, después de que traten de aparecerse todos estos curanderos, finalmente va a venir este gran engaño. Esta falsificación de la segunda venida de Cristo va a venir después de que se cierre la puerta de la gracia. Es decir, cuando los hijos de Dios ya sean sellados. Razón por la cual dice que sí, que podría engañar incluso a los elegidos, pues si el Espíritu Santo no los sella, seguramente serían engañados. Pero como ya están sellados, no van a poder ser engañados. En cambio, los otros que rechazaron el Espíritu de Dios, que rechazaron la ley de Dios, que rechazaron la misericordia divina, ellos van a ser fácilmente engañados por esta gran falsificación que Satanás va a hacer.
Y esto es algo que poco se habla. Esto es algo que poco se habla y debería hablarse en nuestras reuniones de grupo pequeño, en los cultos de los sábados, en la escuela sabática, en las sociedades de jóvenes. O sea, toda la iglesia debería estar advertida de esto. Toda la iglesia debería estar advertida de esto. Ahora, ¿por qué Satanás falsificará la segunda venida de Cristo? ¿Mm? ¿Por qué lo hará? Hay un capítulo que les voy a aconsejar leer, se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Si no lo tienen, consíganlo. Vale la pena la inversión. Hagan la inversión, vale la pena, léanlo, estudienlo. Hay un capítulo que se llama Los engaños satánicos de los últimos días. Los engaños satánicos de los últimos días. Allí la sierva del Señor amplía lo que ya está en la escritura y lo pone en un contexto más para nuestros días, más contemporáneo. Entre ellos habla de que la música será una de las trampas de Satanás para engañar a muchos. El enemigo ya sabe que está perdido, el enemigo sabe que ya está condenado, el enemigo sabe que su destrucción viene cerca. No va a poder conquistar la Nueva Jerusalén, ¿m? Pero no se rinde en su plan para contraer la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 26. Mateo 24, versículos 23 al 26. Nos dice lo siguiente. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, pero no serán engañados porque ya están sellados. ¿Mm? Así que si os dicen, fíjense este punto importante, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. No le creáis. Ahora, el versículo 27 nos deja claro algo. Hemos visto algunos versículos para ver cómo será la aparición de Jesús, ¿vale? Pero el versículo 27 nos deja algo muy, muy claro. Fíjense lo que nos dice, versículo 27. Porque al igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto tenemos que cotejarlo con lo que nos dice Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 1:7. Vamos a ir allí. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Dice lo siguiente. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, pero se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Jesús dice que como el relámpago se sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la segunda venida de Jesús va a ser vista directamente por los ojos de todo el mundo. Pero no será por un streaming en el celular. No va a ser, ¿sí? No va a ser por que lo veamos en un live streaming en TikTok o por un en vivo en YouTube o por un en vivo, no. Lo veremos en el cielo. Todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. ¿Ven? Allí es donde se muestra que efectivamente el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús o la segunda venida del Señor Jesús será visible en todo el mundo. Por eso advierte en el versículo 27, ¿sí? Perdón, en el versículo 26. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque el enemigo va a engañar de esa manera. Va a engañar de esa manera diciendo que es de manera secreta, por eso muchos creen en el rapto secreto, que Jesús aparecerá de forma secreta, que el rapto será secreto, pero Jesús está haciendo claro que su segunda venida, todo ojo la verá. Todo ojo la verá. Ahora, el engaño será casi irresistible, casi irresistible. Bien, ya vamos a leer un capítulo, es un poco extenso, es un poco extensa la cita, pero vale la pena leerla. Vale la pena leerla
y es importante que ojalá todos la puedan subrayar en su libro En Conflicto de los Siglos. Si no lo tiene, es hora de adquirirlo. Es el momento de adquirirlo. ¿Cómo podrán los escogidos discernir entre lo genuino y lo falso? Hemos visto algunos pasajes bíblicos donde se enseña que en su regreso, en su segunda venida, el Señor Jesús no tocará la tierra. Pero vamos a ver otros versículos más. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir allí, segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjense que es nuestra reunión con Él. Pablo está enlazando la segunda venida de Cristo con nuestra reunión con Él, en un mismo evento, en un mismo momento. No va a ser cuando diga, hey, miren, en el desierto, allí está. Ay, vea, apareció en el TikTok. Ay, apareció en este canal de televisión, vamos a verlo. No va a ser así. Jesús viene y según lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4, todo su pueblo se reunirá con Él y lo recibirá en el aire. ¿Vale? Nos reuniremos con Él, no Él con nosotros. Dios, o en este caso Jesús, envía a sus ángeles a recoger a los salvos para que se reúnan con Él. ¿Sí? Nos reuniremos con el Señor. Mateo 24:30 precisamente dice que Jesús envía a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. En ese orden de ideas, estamos viendo entonces, y esto se une con el curso que vimos anteriormente, todos aquellos que están en la escuela de la interpretación profética preterista y futurista, creen que Jesús, cuando regrese, ¿sí?, van a ser llevados por 7 años y que los impíos sufrirán la gran tribulación. Luego que Jesús viene otra vez, pondrá su reino en la tierra por 1000 años, ¿sí? Y pues lastimosamente van a ser engañados. Van a ser muy, muy engañados. Porque la Biblia me muestra que no va a suceder de esa manera. La Biblia me está mostrando cómo va a suceder realmente. Pues vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero vamos a ver cómo será la verdadera venida o cómo será la segunda venida original, es decir, sin engaños, del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, muy, muy en cuenta, mis queridos estudiantes. Antes de que Jesús venga por segunda vez, se tiene que manifestar la gran apostasía. Antes de que Jesús regrese, tiene que manifestarse el hijo de pecado, ¿sí? Este hombre de pecado o el hijo de perdición, es decir, la falsificación del enemigo. Tiene que manifestarse, no puede suceder al revés, porque no habría forma de que sucediera. Tiene que suceder primero. Ahora, fíjense cómo se va a manifestar esta segunda, bueno, el engaño o la falsificación de la segunda venida de Cristo que hará el enemigo. Versículo 9, 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Vamos a ir allí, versículo 9. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de milagros, señales y prodigios mentirosos o falsos milagros, dice allí otras versiones. Jesús ya no viene aquí a hacer milagros. Jesús ya no viene aquí a enseñar, a predicar sermones. Él ya no viene a eso. Pero el enemigo sí. El enemigo sí. Entonces, aquí podemos ver que la Biblia me está mostrando, ¿sí? La Biblia me está mostrando que la falsa aparición vendrá acompañada con muchas señales. ¿Por qué muchos serán engañados? Porque ya se dejaron engañar del falso profeta que también hacía señales.
Y la gente es convencida más por los milagros, por las señales, que por la palabra. Por ende, cuando estas cosas se enseñan, la gente no la aguanta. No la aguanta, no aguantan la sana doctrina y eh, prefieren oír entonces las fábulas. Prefieren oír las fábulas. Bien, fíjense lo que nos dice precisamente la imagen que ustedes están teniendo allí. Que eso se encuentra en el comentario bíblico adventista. Se acerca el tiempo cuando Satanás obrará milagros ante vuestros ojos, afirmando que Él es el Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos en la verdad de Dios, seréis desviados de vuestro fundamento. Pero ¿dónde está? ¿Dónde debemos tener esos pies firmes? En la palabra. Por eso es tan importante. Los engaños engañarán a cualquiera, perdón, los milagros engañarán a cualquiera. Los milagros hará que toda persona crea en la mentira. Pero todo hijo de Dios debe basarse en lo que dice su palabra. Y la palabra me está diciendo que Jesús no vendrá por segunda vez a hacer milagros, pero el enemigo sí. Así que eh, ahí tenemos muchas advertencias, ahí tenemos claramente la instrucción que Dios da en su palabra para no ser engañados. El pueblo de Dios no será extraviado porque las enseñanzas de un falso Cristo no armonizan con las escrituras. Ahora sí viene entonces esta cita, es un poco larga, ¿sí? Está en el conflicto de los siglos, página 608. ¿Por qué es importante que la leamos? Especialmente en la clase de hoy. Porque es necesario que ustedes la tengan subrayada en su libro El conflicto de los siglos. Ténganlo, subrayenlo. Por favor, se lo suplico en el Señor. Ténganlo ahí, léanselo a sus hijos. Adviértanles. Esto hay que leérselo a los jóvenes, hay que advertirlos. Esto hay que dejárselo claro en los momentos o tomar un tiempo dentro de la preparación en los clubes, guías mayores, en los aventureros, en los conquistadores, en todos, en los espacios de sociedad de jóvenes, en los espacios de grupo pequeño, en nuestros cultos, cuando vayamos los miércoles, también en las recepciones de sábado. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Página 608, conflicto de los siglos. Entonces aquí, bombillo rojo, ¿sí? Bombillo rojo. Aquí dejamos un pequeño fragmento, uno muy pequeño. Si ustedes tienen el conflicto de los siglos, acompáñenme entonces en el último párrafo de la página 608, que nos dice lo siguiente. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que él rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. ¿Ven? Esta falsa aparición vendrá a la tierra, se presentará y la gente engañada pensará que es Cristo en su segunda venida. Fíjense cómo va a hablar. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Entonces, mis queridos estudiantes, si en este momento nosotros no estamos convencidos de que el sábado es el día del Señor, no vamos a estar convencidos jamás. Y vamos a terminar siendo engañados cuando venga esta aparición y diga que cambió el sábado por el domingo. Razón por la cual este fementido Cristo, ¿sí? Esta falsa aparición, ¿sí? Caerá
por sus propias palabras. Cristo detectó que era Satanás en el desierto por sus palabras. Nosotros hemos de detectar el engaño por la forma como se habla. Dice que al final hablará como dragón. Es por la palabra, es por lo que predican que uno puede llegar a discernir por el Espíritu Santo si una persona está hablando la verdad de Dios o está hablando su propia verdad. Pero es por la palabra, es como lo sustenta con la Biblia, es como la Biblia lo respalda en lo que dice. Porque muchas personas hablan de amor, pero es un amor que la Biblia no respalda. Muchas personas tienen muchas aseveraciones, pero son aseveraciones que la Biblia no respalda. Y esa es la manera como el Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber quién habla la verdad y quién no. Quién toma la Biblia por conveniencia para decir cosas que ni siquiera Dios dijo. Lo vimos en clases anteriores. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Sigue diciendo la cita. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, recuerden el falso profeta que habíamos visto al principio del curso, como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos quienes la Biblia dice que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Esto es gran parte de lo que habla este versículo. Versículo no, este fragmento. Conflicto de los siglos, páginas 608 y 609. Este será el gran engaño que tiene Satanás. Falsificar la segunda venida de Cristo, falsificar a Cristo. Y es algo lo que tenemos que estar apercibidos, completamente apercibidos. Así que durante todo este tiempo, mis queridos estudiantes, hemos visto cómo se han cumplido las señales en la Jerusalén antigua, en la Jerusalén de Jesús, cómo se está cumpliendo en esta era, en este tiempo del fin, y ese gran engaño, ese acto capital, ese acto que finalizará por engañar a muchas personas, va a hacer que Satanás se haga pasar por Cristo Jesús. Ahora, hay algo que no he tocado, no creo que lo alcancemos a tocar por cuestión de tiempo, nos quedan de hecho 15 minutos para la clase, es que antes de que venga esa falsificación, el aumento del espiritismo va a crecer. El aumento del espiritismo va a ser algo terrible, grandísimo. Las manifestaciones espiritistas van a abrir el campo para que esa falsa aparición de Jesús o esa falsificación, ¿sí? Tenga más fuerza. Es por eso que es momento de sacar de nuestra casa, de nuestros contenidos, todo lo que tenga que ver con espiritismo. Yo sé que Gasparín es muy lindo, sí, es hermoso, es tierno, pero hay que sacarlo. Eso es espiritismo. ¿Mm? Yo sé que a muchos les gusta Harry Potter, sí, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Yo sé que a muchos les gusta Ellos están aquí, o Crepúsculo, o todas estas películas que tienen su toque de espiritismo. Todo eso hay que sacarlo, porque son puertas que le estamos abriendo al enemigo. No nos confiemos que porque conocemos la verdad, no nos confiemos que porque, Eclesiastés 9, 5 y 6, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice que los muertos nada saben y no tendrán más paga, que su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que hay debajo del sol. No nos confiemos en simplemente conocer de memoria ese versículo. No nos confiemos en eso. El enemigo es muy sutil.
El enemigo es mucho más inteligente que nosotros y por algún lado se nos va a meter si no sacamos eso de nuestras casas y de nuestras vidas. Eso hay que sacarlo. Si a sus hijos les gusta juegos como Silent Hill, como GTA, todo eso hay que sacarlo. Que se pongan de mal genio, que se pongan de mal genio. Pero todo eso hay que sacarlo. Todo hay que sacarlo. Porque el espiritismo va a ser una puerta muy grande para que muchos adventistas del séptimo día sean engañados con todo esto. ¿Mm? Ahora, señales de los cielos. Señales de los cielos. Oh, veo que me escriben por acá. Ah, ok, no entiendo las fechas porque, ok, voy a explicar esto ya al final de la clase, ¿vale, Patricia? Te explico tu pregunta. No entiendo las fechas, ¿por qué desde Adán hasta 1844 y desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús? Vale, al final voy a contestar la pregunta, ¿vale? Te la contesto con más detallito. Bien, las señales finales en el cielo. Resulta que antes de que Jesús venga va a haber señales en los cielos. ¿Mm? Va a haber señales en los cielos. Mateo capítulo 24. Vamos a ir allí. Oh, excelente pregunta. Muy bien. Por eso me encanta. Llenen de preguntas porque es necesario que todo esto quede claro. Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 29 al 31. Recuerden que la tribulación tiene dos etapas. La primera etapa son los 1260 años. Terminan cuando le quitan el poder al papado en 1798, exactamente el 10 de febrero de 1798. Allí hay una pausa, pero la segunda etapa de la tribulación va a comenzar cuando los Estados Unidos, engañados por toda la unión de iglesias con el papado, ¿sí? Toda la unión de iglesias con el papado, lo engañen para implementar una ley dominical. Bien, y entonces se unan nuevamente iglesia y Estado. Ahí van a recuperar, o Roma recupera su poder, ¿sí? La iglesia romana recupera su poder que ya había perdido, y ahí viene la segunda etapa de la gran tribulación. Ahora, Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bien, versículo 31 ya lo leímos. Pero vamos a centrarnos en el versículo 30. Versículo 29, perdón, versículo 39. Yo sé que aquí dice 39, ¿vale? Pero tengo que hacer una corrección. Es versículo 29, 29. Esto es aquí, Mateo 24, 29. Entonces, fíjense que allí me habla de tres cosas importantes, ¿vale? El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor o su luz, y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Resulta que hubo señales de este tipo entre el año 1780 a 1833. Y esto anunció el tiempo del fin. ¿Qué fue lo que pasó? Esto lo pueden ustedes mirar tanto en internet como en el conflicto de los siglos. Pueden ustedes buscar terremoto de Lisboa 1755, ¿vale? Resulta que allí, el primero de noviembre de 1755, después de la celebración del Día de los Muertos, ¿m? Del Día de los Muertos o del Día de los Muertos Santos, ocurre en Lisboa un terremoto, pero ese terremoto fue tan tenaz, ese terremoto fue tan grande que destruyó la ciudad de Lisboa completamente. Pero aparte de eso, se sintió en todo el continente americano, en el continente europeo, en el continente africano. Fue un terremoto que se sintió en todo el mundo. Nunca en la historia se ha sentido un terremoto como ese. Nunca, jamás en la vida. De hecho, el conflicto de los siglos trae o cita algunos de los periódicos de ese tiempo, ¿sí? Y narran allí cómo fue ese terremoto. Una cosa enteramente devastadora. Enteramente devastadora. Los geólogos no se explicaban
cómo fue que pasó, cómo fue que sucedió. ¿Mm? Eso fue lo que pasó. Entonces ese fue ese gran terremoto que ocurrió en Lisboa, ¿vale? Luego tenemos en el año de 1780 lo que se llama el día oscuro y también la luna de sangre. Resulta que estas mismas señales que dijo el Señor Jesucristo también las pueden encontrar ustedes en Apocalipsis capítulo 6, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo allí. Entonces, Apocalipsis 6, versículos 11 y 12 está ligado con Mateo 24 y el versículo 29. Vamos a ir allí, Apocalipsis 6, versículos 11, perdón, versículos 12 y 13. Nos dice, miré, y cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto, terremoto de Lisboa. El sol se puso negro como una tela de luto, y la luna entera se volvió toda roja como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí en Mateo 24 me está hablando de el sol se va a oscurecer, la luna no dará su brillo y las estrellas caerán del cielo. Básicamente las mismas señales. Ya vimos la primera, que ocurrió en Lisboa en el año de 1755, el gran terremoto de Lisboa que se sintió en gran parte de todo el globo terráqueo. Ahora, en 1780, ¿qué fue lo que pasó? 1780 es conocido como el Día Oscuro. También lo pueden ver en el Conflicto de los Siglos y lo pueden ver a través de la internet. Resulta que ese día, siendo más o menos las casi 10, 11 de la mañana, ¿sí? Sobre todo en lo que fue la parte norte del planeta, el día se oscureció. Eso es, o sea, no hubo explicación por qué ese día no podía ocurrir un eclipse de sol y luna al mismo tiempo, o sea, es imposible que ocurra. Pero el día estuvo tan ennegrecido, ¿sí? Estuvo tan ennegrecido que si yo tenía una vela prendida aquí donde estoy y más o menos a 1,5 metros, 2 metros, mi esposa tenía otra vela, yo no podía ver la vela que tenía mi esposa prendida. Era una oscuridad bastante densa, era muy densa. Y fue una oscuridad que estuvo prácticamente durante todo el día. A eso se le conoce como el día oscuro. Pero ese mismo día, exactamente el 19 de mayo, eso pasó el 19 de mayo de 1780, cuando llegaron ya las horas de la noche, la oscuridad se empezó a disipar un poco, pero ya el sol se había ido, ya era de noche. La gran sorpresa es que esa misma noche la luna se tiñó de sangre. Cuando las nubes empezaron a despejar el cielo, cuando el cielo empezó a mostrar sus primeras estrellas, la gran sorpresa para esas personas, después de haber vivido el día oscuro, es que apenas vieron la luna estaba teñida de sangre. Entonces los astrónomos no daban razón, no podían explicar qué fue lo que pasó, porque como les digo, no puede ocurrir un eclipse de sol y de luna al mismo tiempo, ¿sí? Físicamente es imposible, no se puede dar, astronómicamente es imposible que eso pase. De hecho, ese no era un día, bueno, ustedes saben que la astronomía, los astrónomos, pueden predecir cuándo sucederá un eclipse de sol, cuándo sucederá un eclipse de luna, sea anular, sea parcial o sea total, pero pueden predecir cuándo sucederán los eclipses, pero esa noche no era día de eclipse, esa noche no estaba dentro de la programación y la luna se tiñó de sangre, rojo como la sangre. Y no hubo explicación científica, física, astrofísica, astronómica, no hubo explicación para estos fenómenos. Todos llegaron a la misma conclusión. Lo mismo pasó con los periódicos. Es una señal divina. Pero no contentos con eso, el Señor había dicho que habría una caída de estrellas. Específicamente el 13 de noviembre de 1833, ¿m? Al este de los Estados Unidos, en una ciudad que en ese tiempo se llamaba New England o Nueva Inglaterra, sucedió un fenómeno astronómico nunca visto, una lluvia de estrellas.
Pero pues ustedes me dirán, David, pero es que lluvias de estrellas ha pasado toda la existencia de este mundo. Sí, tienen razón. Pero yo les cuento un dato. Resulta que para que se dé una lluvia de estrellas como la que tal vez algunos hemos podido ver, más o menos caen alrededor de unas 10.000 a 12.000 estrellas, ¿sí? Aunque en realidad son fragmentos de meteoro muy pequeños que se funden cuando entran a la atmósfera. ¿Mm? Pero esa noche del 13 de noviembre de 1833, ¿sí? La caída de estrellas fue de más de 240.000. El cielo allí en New England o en Nueva Inglaterra quedó completamente iluminado casi durante toda la noche. Su resplandor era tan grande, tan tremendo que parecía que fueran las 3, 4 de la tarde en un día soleado. La cantidad de estrellas fue enorme. Sí, la cantidad de esas estrellas, la caída de estrellas, fue una cosa que jamás, nunca en la vida se había visto. Y de hecho no se ha vuelto a ver una lluvia de estrellas tan grandes como la que sucedió el 13 de noviembre de 1833. Entonces todo esto pasa antes de que Jesús venga por segunda vez. Jesús ya lo había anunciado. Jesús ya lo había dejado claro. Entonces fíjense que todas estas señales son las que Dios invita a que estemos presentes. Ahora, finalmente se verá la señal del Hijo del Hombre. Es una pequeña nube negra que vendrá desde el oriente. ¿Cómo sabrán ustedes cuál es el oriente? Pues están los cerros orientales, pero aquí tenemos que hacer algo, aclarar algo, y es que Jesús vendrá por el cinturón de Orión. ¿Cuál es el cinturón de Orión? Vamos a mostrarlo aquí. Bien. Ay, perdón. Cinturón de Orión. Vamos a buscarlo rápidamente. Aquí está. El cinturón de Orión. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en el cielo, creo que esta es la imagen más cercana. Vamos a abrir aquí la imagen en esta pestaña. Está muy pequeña. Generalmente cuando nosotros miramos en lo más alto del cielo, a ver si esta sí nos permite abrirla bien. Cinturón de Orión. A ver si esta de pronto nos ayuda mucho mejor. No, no nos funciona. Cuando ustedes miran en lo más alto del cielo, generalmente aquí en Colombia, en todo el centro del cielo, vamos a ver, Dios mío, ayúdanos con esta. Sí, generalmente en el centro del cielo, en la parte superior, nosotros vamos a ver 3 estrellitas que están muy juntas. ¿Sí? Esas 3 estrellitas es lo que se conoce como el cinturón de la constelación de Orión. La sierva del Señor dice que Jesús vendrá, ¿sí? Que Jesús vendrá del cinturón de Orión, que queda al oriente. Queda al oriente. Ahora, a nosotros se nos queda, digamos que en el norte, en nuestra ubicación. Pero la ubicación planetaria o la ubicación dentro del cosmos, ¿sí? Si podemos llamarlo así, está en el oriente. Y la sierva del Señor, la señora White, dice claramente que Jesús vendrá por el cinturón de Orión. Entonces, probablemente para los que estemos en Colombia, específicamente en la zona cundiboyacense, cuando veamos la pequeña nubecita de color negro, la vamos a ver por el centro del cinturón de Orión. O sea, básicamente esta será más o menos la ubicación de la señal del Hijo del Hombre, cuando venga por segunda vez esa pequeña nubecita negra. Los salvos, los justos, los sellados, veremos esa nubecita viniendo por el cinturón de Orión que queda al oriente en el cosmos. Linda profecía o no, linda esperanza o no. Entonces, supremamente importante, a medida que se va acercando, esa nube negra se va aclarando hasta que se vea la segunda venida de Cristo. Listo. De esta manera, entonces, hemos culminado con nuestra clase número 8, que es la gran tribulación. Quiero terminar con una palabra de oración. Terminamos la transmisión a través de YouTube y ahora sí nos quedamos a contestar las preguntas que dejaron allí en el chat. Y si tienen otras más,
es el momento de aprovechar. Así que oremos. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, buen Dios, por esta maravillosa clase, donde nos muestras los tiempos de tribulación, pero también esa gran esperanza donde veremos al Señor Jesucristo venir por el oriente. Pero también nos adviertes de la falsificación que a muchos engañará, que será esa falsificación de la segunda venida de Cristo. Será cuando Satanás se haga pasar por Cristo. Así que, Padre, suplicamos que nos ayudes a asimilar estas lecciones, que nos ayudes a entender y sobre todo que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento en el momento en que se presenten estos engaños. Suplicamos por tu compañía durante el resto de la noche. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Listo. Ya se nos fue